¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en cada cristiano, pero no todos los cristianos han experimentado lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Todos provenimos de una familia, de la cual somos hijos. Nadie en cambio nace como cristiano, sino que es incorporado a la familia de Dios mediante el bautismo por la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo que quien no naciera de nuevo del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de Dios. San Pablo nos dice que en Cristo somos todos una nueva creación. ¿Qué significa nacer a una nueva familia para ser hijos de Dios? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en todo esto? ¿Da todavía Dios los dones del Espíritu Santo a los cristianos? El nacimiento no es sino el comienzo de una nueva vida, que tiene que llegar a desarrollarse. De la misma manera, nuestra vida espiritual ha de crecer para llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué significa recibir el don de Dios? ¿De qué manera afecta a mi vida el Espíritu Santo? ¿Es posible nacer de nuevo aún siendo adulto? Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. Curso BEM, para aquellos que están buscando luz en sus vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Un catequista estaba una vez en una iglesia y comentaba sobre la catequesis del domingo anterior. Había estado enseñando a los niños sobre la predicación de Jesús acerca de nacer de nuevo, en este capítulo de Juan que hemos leído. Estaba tratando de explicarles la diferencia entre nacer físicamente y nacer espiritualmente. Al tratar de hacerlos participar en el tema, les preguntó, ¿nace uno cristiano? Un niño pequeño contestó, no señorita, uno nace normal. La expresión nacido de nuevo se ha convertido en un estereotipo. Fue popularizada en los Estados Unidos y se ha usado incluso para anunciar automóviles. De hecho, fue Jesús la primera persona que la usó para las personas que eran nacidas del Espíritu. Un bebé nace como el resultado de la unión entre un hombre y una mujer por el acto sexual. En el ámbito espiritual, cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de un hombre o de una mujer se unen, un nuevo ser espiritual es creado. Hay espiritualmente un nuevo nacimiento. Esto es de lo que hablaba Jesús cuando decía, tenéis que nacer de nuevo. Jesús decía que el nacimiento físico no era suficiente. Nosotros necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu. Esto es lo que sucede cuando nos hacemos verdaderos cristianos, siendo bautizados. Todos y cada uno de los creyentes nacen de nuevo. Así como sabemos que estamos vivos físicamente, también deberíamos saber que estamos vivos espiritualmente. Cuando nacemos físicamente, nacemos en una familia. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nacemos en una familia cristiana. Una gran parte del trabajo del Espíritu puede ser visto en términos de familia. Él nos da la seguridad en la relación que mantenemos con nuestro Padre y nos ayuda a desarrollarla. Produce en nosotros un sentir de pertenencia familiar. Nos une a nuestros hermanos y hermanas, dando a cada miembro de la familia diferentes dones y habilidades. Además, permite que la familia crezca. En este episodio veremos cada uno de estos aspectos de la obra espiritual en nosotros como creyentes.
Hasta que no nos hacemos creyentes, la obra del Espíritu es primordialmente convencernos de aceptar nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesucristo, persuadirnos de la verdad y capacitarnos para poner nuestra fe en Él. Hijos e hijas de Dios. En el momento en que somos bautizados en el nombre de Jesús, somos perdonados completamente. La barrera entre nosotros y Dios es eliminada. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, dijo Pablo. Jesús tomó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios toma todos nuestros pecados y los entierra en las profundidades del mar. Y entonces, como la escritora holandesa Corrie ten Boom solía decir, pone un letrero que dice prohibido pescar. El Espíritu no solamente nos limpia por completo, sino que también nos lleva a una relación filial con Dios. No todos los hombres ni todas las mujeres son hijos e hijas de Dios en este sentido, aunque todos fuimos creados por Dios. Solamente a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser hijos de Dios. El ser hijos en el Nuevo Testamento no es un estado natural, sino un estado espiritual. Nosotros no nos convertimos en hijos e hijas al nacer, sino al nacer de nuevo por el Espíritu. En la carta a los Romanos, que ha sido descrita como el Himalaya del Nuevo Testamento, San Pablo nos va a decir lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu para recaer en el temor, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ante todo, no hay privilegio más grande que el ser hijo de Dios. Bajo la ley romana, si un adulto quería un heredero, podía escoger uno de sus propios hijos o adoptar uno. Dios tiene un solo hijo unigénito, Jesús, pero Él tiene muchos hijos adoptivos. En un cuento de hadas, un monarca adoptaba vagabundos y niños descarriados y les hacía príncipes. En Cristo, el cuento de hadas se ha vuelto un hecho contundente. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. No hay honor más grande. Una vez que conocemos nuestra posición como hijos e hijas adoptivos de Dios, nos damos cuenta de que no hay nada comparable en el mundo al privilegio de ser hijo del Creador del universo. En segundo lugar, como hijos tenemos la intimidad más próxima posible con Dios. San Pablo dice que por el Espíritu nosotros clamamos Abba, Padre. Esta palabra aramea, Abba, no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. El uso de esta palabra al referirnos a Dios fue un distintivo de Jesús. Es imposible traducirla, pero la traducción equivalente más fiel es probablemente querido padre, papá, papaíto. La palabra papá sugiere una relación amistosa con un padre, mientras que en tiempos de Jesús el padre era una figura de autoridad, y Abba, aunque era un término de gran intimidad, no era una palabra infantil. Fue el término que Jesús usó al referirse a Dios. Jesús nos permite compartir esa relación íntima con Dios cuando recibimos su Espíritu. Y vosotros no recibisteis un espíritu que os haga recaer en el temor, sino el Espíritu que os da el ser hijos de Dios, por adopción, como dice San Pablo. El rey Juan Carlos I tiene muchos títulos. Nosotros nos dirigimos a él como su Alteza Real, pero me imagino que para sus hijos Cristina, Elena y Felipe, él es papá. Cuando nosotros nos convertimos en hijos adoptivos, disfrutamos de una intimidad con nuestro Rey Celestial. John Wesley, que había sido muy religioso antes de su conversión, declaró: «Yo cambié la fe de un sirviente por la fe de un hijo». En tercer lugar, el Espíritu nos da la experiencia más profunda y posible de Dios. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos dice la carta a los Romanos. Él quiere que sepamos en lo profundo de nuestro corazón que somos hijos de Dios. De la misma forma que yo quiero que mis hijos sepan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos. Así Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y esa relación con Él. Un hombre que experimentó esto, ya tarde en su vida, fue el obispo Bill Brunet de Sudáfrica, el que fuera arzobispo de la ciudad del Cabo. Una vez dijo:
Cuando me hice obispo, yo creía en la teología, la verdad acerca de Dios, pero no en Dios. En la práctica era un ateo. Buscaba la justicia haciendo lo bueno. Un día, este obispo, después de haberlo sido durante 15 años, fue a oficiar un servicio de confirmación usando el texto de Romanos que dice: «Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado». Después de haber predicado, volvió a casa, se sirvió una bebida fuerte y cuando estaba leyendo el periódico, sintió al Señor decirle: «Ve y ora». El arzobispo volvió a su capilla, se arrodilló en silencio y sintió al Señor que le decía: «Quiero tu cuerpo». Pero no podía entender por qué. Él era alto y delgado y dijo: «No soy precisamente Mr. Universo». Sin embargo, le entregó cada parte de sí mismo al Señor. Entonces, lo que he predicado ha sucedido, esto es lo que contaba. Experimenté choques eléctricos de amor, descargas de amor. Se encontró a sí mismo tirado en el suelo y escuchó al Señor diciéndole: «Eres mi hijo». Cuando se levantó, supo sin duda que algo había sucedido. En ese momento hubo un cambio importante en la dirección de su vida y su ministerio. Desde entonces, a través de su ministerio, muchos otros han llegado a experimentar la adopción a través del testimonio del Espíritu. En cuarto lugar, San Pablo nos dice que ser un hijo o una hija de Dios nos da una gran seguridad. Porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo tomaba el nombre de su padre y heredaba sus propiedades. Como hijos de Dios, somos herederos. La única diferencia es que no heredamos a la muerte de nuestro padre, sino cuando tiene lugar nuestra propia muerte. Nosotros vamos a disfrutar una eternidad de amor con Jesús. San Pablo añade: si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta no es una condición, sino un cumplimiento. Los cristianos se identifican con Jesucristo. Esto puede significar rechazo y oposición ahora mismo, pero eso no es nada comparable con nuestra herencia como hijos de Dios. El desarrollo de la relación. El nacimiento no es solamente el clímax de un periodo de gestación, es el inicio de una nueva vida y de nuevas relaciones. La relación con nuestros padres crece y se profundiza durante un largo periodo de tiempo. Esto sucede mientras convivimos con ellos, no sucede de un día para otro. Nuestra relación con Dios se ahonda mientras convivimos con Él. El Espíritu de Dios nos ayuda a desarrollar una relación con Él. Nos trae a la presencia del Padre, pues por medio de Él tenemos, judíos y gentiles por igual, acceso al Padre por un mismo Espíritu. A través de Jesús, por el Espíritu, tenemos acceso a la presencia de Dios. Jesús, a través de su muerte en la cruz, quitó la barrera que se interponía entre nosotros y Dios. Por eso podemos llegar a la presencia de Dios. A veces no apreciamos eso cuando estamos orando. Como a través de Jesús la barrera ha sido quitada, Dios nos oye cuando rezamos. Nosotros tenemos acceso inmediato a su presencia por medio del Espíritu. El Espíritu no solamente nos trae a la presencia de Dios, sino también nos ayuda a orar. Lo que importa no es el lugar en donde oremos, la posición en la que lo hagamos o si tenemos formas diversas de orar. Lo que importa es si estamos o no orando en el Espíritu. Toda oración debe ser guiada por el Espíritu. Sin su ayuda, la oración puede fácilmente volverse sosa y sin vida. En el Espíritu somos llevados a la divinidad y la oración se vuelve la actividad más importante de nuestras vidas. Otra parte del desarrollo de la relación con Dios es entender lo que Él nos está diciendo. De nuevo, el Espíritu de Dios nos permite hacerlo. San Pablo dice: «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que les conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza os ha llamado Él, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos». El Espíritu de Dios es un espíritu de sabiduría y revelación. Él ilumina nuestros ojos para que podamos entender lo que Dios dice a través de la Biblia. Antes de ser creyente, yo leía y escuchaba la Biblia continuamente, pero no la entendía.
no significaba nada para mí. No tenía sentido para mí porque no tenía el Espíritu Santo para interpretarla. El Espíritu de Dios es el mejor intérprete de lo que Dios ha dicho. En última instancia, nunca vamos a entender el cristianismo si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos. Podremos ver lo suficiente para tomar un paso de fe, pero no es un paso a ciegas. Pero a menudo el entendimiento realmente solo sigue a la fe. Yo creo para poder entender, decía San Anselmo. Solo cuando creemos que recibimos el Espíritu Santo podemos realmente entender la revelación de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Él y nos permite mantenernos en esta relación. La gente frecuentemente se preocupa de que no pueda continuar en el camino cristiano. Hacen bien en preocuparse. No podemos continuar por nosotros mismos, pero Dios, por su Espíritu, nos mantiene en el camino. Es el Espíritu el que nos lleva a una relación con Dios, y es el Espíritu el que mantiene esa relación. Nosotros dependemos absolutamente de Él. Nos parecemos a su familia. Es fascinante observar cómo los hijos pueden parecerse al padre y a la madre al mismo tiempo, a pesar de que estos puedan ser tan diferentes entre sí. Aun el esposo y la esposa a veces empiezan a parecerse uno al otro después de muchos años de convivencia. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos transforma, como San Pablo lo expresa. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados a la semejanza moral de Jesucristo. El fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas. San Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las características que el Espíritu de Dios desarrolla en nuestras vidas. No es que nos volvamos perfectos inmediatamente, pero después de un tiempo debería haber un cambio. El primer y más importante fruto del Espíritu es el amor. El amor yace en el corazón de la fe cristiana. La Biblia es la historia de amor de Dios por nosotros. Su deseo es que respondamos amándole a Él y a nuestro prójimo. La evidencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas debe ser un creciente amor por Dios y un creciente amor por los otros. Sin este amor, todo lo demás no cuenta. El segundo fruto en la lista de Pablo es la alegría. Esta alegría no depende de nuestras circunstancias externas, viene del Espíritu dentro de nosotros. El tercer fruto de la lista es la paz. Alejados de Jesús, la paz interior es algo así como un bombón espiritual lleno de suavidad y dulzura, pero sin mucha sustancia. La palabra griega y hebrea equivalente, shalom, significa totalidad, solidez, bienestar y unidad con Dios. Cada corazón humano anhela una paz así. Epícteto, el pensador pagano del siglo I, dijo: aunque el emperador pueda proveer la paz para las guerras de mar y tierra, no puede proveer la paz para las pasiones, el dolor y la envidia. No puede proveer paz interior, por la cual el hombre suspira mucho más que por la paz exterior. Es maravilloso ver a aquellos cuyo carácter fue transformado a la semejanza de Cristo Jesús, a medida que estos y otros frutos del Espíritu se desarrollaron en sus vidas. Es la obra del Espíritu de Dios la que nos lleva a parecernos cada vez más a Jesús para que nosotros llevemos la fragancia del conocimiento de Él a donde quiera que vayamos. Unidad en la familia. Cuando somos bautizados y nos convertimos en hijos e hijas de Dios, nos convertimos en parte de una familia gigantesca. El deseo de Dios, como el de cualquier padre normal, es que haya unidad en su familia. Jesús oró por la unidad entre sus seguidores. San Pablo rogó a los creyentes de Éfeso: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El mismo Espíritu Santo vive en todos los cristianos, donde quiera que estén, cualquiera que sea su denominación, procedencia, raza o color.
El mismo Espíritu está en cada hijo de Dios y es su deseo que estemos unidos. Efectivamente, no tiene sentido en que una iglesia esté dividida, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, nos dice San Pablo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El mismo Espíritu habita en los cristianos de Rusia, China, África, los de Estados Unidos, los de España o los de cualquier lugar. Si la gente tiene el Espíritu de Dios viviendo en ellos, son creyentes y son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es un privilegio tremendo ser parte de esta gran familia. Una de las grandes alegrías de convertirse a Jesús es experimentar esta unidad. Hay una intimidad y profundidad en las relaciones dentro de la Iglesia cristiana que nunca se encuentra fuera. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para mantener la unidad del Espíritu en todo nivel, en nuestros grupos pequeños, congregaciones, parroquias y en las iglesias de todo el mundo. Regalos para todos los hijos. Aunque a menudo haya un parecido dentro de la familia y se espere la unidad de la familia, también existe una gran variedad. Ningún hijo es idéntico al otro, ni siquiera cuando son gemelos. Así es con el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es diferente, cada uno contribuye a la familia de forma diferente, cada uno tiene un don distinto. En el Nuevo Testamento hay varias listas de algunos de estos dones del Espíritu. En la carta primera a los Corintios, San Pablo menciona 9 dones. Dice San Pablo: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu don de sanar a los enfermos, a otros poder de hacer milagros, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar estas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. En otra parte, San Pablo menciona otros dones, el de ser apóstoles, maestros, ayudantes, administradores, evangelizadores y pastores, el de servir, animar, dar, liderar, mostrar misericordia, hospitalidad y el don de hablar. Sin duda, esta lista no pretendía ser exhaustiva. Todo buen don viene de Dios, incluso cuando algunos, como los milagros, demuestran más obviamente un obrar poco corriente de Dios en el mundo. Los dones espirituales incluyen talentos naturales que han sido transformados por el Espíritu Santo. Estos dones son dados a todos los cristianos. La expresión a cada uno se encuentra como un hilo que sigue a través de la carta primera de Corintios 12. Cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas partes diferentes, pero un solo cuerpo. Nosotros somos bautizados por o en un espíritu. A todos nos es dado beber de un mismo espíritu. No hay creyentes de primera y de segunda clase. Todos los creyentes reciben el espíritu. Todos los creyentes tienen dones espirituales. Hay una necesidad urgente de que los dones sean practicados. Uno de los problemas más grandes de la Iglesia en general es que muy pocos están practicando sus dones. Como consecuencia, son los pocos los que hacen todo quedando totalmente agotados, mientras que el resto, la gran masa, no está siendo utilizados. Se ha comparado a la Iglesia con un partido de fútbol en el que millones de personas que necesitan urgentemente de ejercicio observan a 22 personas que desesperadamente necesitan descanso. La Iglesia no puede operar con efectividad máxima hasta que cada persona haga su parte. La Iglesia solamente podrá operar con esta efectividad cuando cada persona use sus dones. El Espíritu de Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Dios no nos exige que tengamos muchos dones, pero nos exige que usemos los que tenemos y que deseemos más. Una familia en crecimiento. Es natural que las familias crezcan. Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. El crecer debería ser algo natural para la familia de Dios. De nuevo, esta es la función del Espíritu. Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra. El Espíritu de Dios nos da tanto el deseo como la habilidad de hablar a otros. Contaba una vez un dramaturgo la historia de un joven que estaba convencido de la veracidad del cristianismo, pero estaba paralizado del temor, pensando en la idea de tener que admitir delante de los otros que era creyente. La idea de decirle a alguien lo que le estaba pasando y testificar sobre su recién encontrada fe, con todos los riesgos de ser tomado por un fanático, le tenía aterrado. Durante muchas semanas trató de quitarse de la cabeza el pensamiento de la religión, pero fue inútil. Era como si escuchara un susurro en su conciencia, repitiendo una y otra vez: «Sígueme». Al fin no pudo soportarlo más y fue a ver a un anciano que había sido cristiano durante mucho tiempo. Le contó su pesadilla, la terrible carga de contárselo a otros y cómo esto le impedía ser creyente. El hombre suspiró y meneó la cabeza. «Este es un asunto entre Cristo y tú», le dijo. «¿Para qué mezclar a toda la gente en ello?». El joven parecía entenderlo y asintió. «Ve a casa», le dijo el anciano. «Métete en tu dormitorio a solas, olvídate del mundo, olvídate de tu familia y reza en secreto, entre Dios y tú». El joven sintió como si un peso se le cayera de los hombros mientras el anciano le hablaba. «¿Quiere decir que no tengo que decírselo a nadie?». «No», dijo el anciano. «¿A nadie en absoluto?». «No, si no quieres». Nadie se había atrevido antes a darle a este joven este consejo. «¿Está usted seguro?», preguntó el joven, empezando a temblar de emoción. «¿Puede estar esto en lo cierto?». «Es correcto para ti», dijo el anciano. Así que el joven se fue a casa, se arrodilló en oración y entregó su vida a Jesús. Inmediatamente bajó las escaleras corriendo, entró en la cocina donde estaban su mujer, su padre y 3 amigos sentados y les dijo: «¿Os dais cuenta?», dijo, jadeando de la emoción, «que es posible ser creyente sin decírselo a nadie?». Cuando experimentamos al Espíritu Santo de Dios, queremos decírselo a otros. Mientras lo hacemos, la familia crece. La familia cristiana no debe nunca permanecer estática. Debería estar continuamente creciendo y atrayendo a gente nueva, quienes a su vez reciben el poder del Espíritu Santo y van a contárselo a otros. Hemos insistido a lo largo de este programa en que el Espíritu Santo habita en cada cristiano. San Pablo nos dice: «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo». Pero no todo cristiano está lleno del Espíritu, aunque teóricamente lo esté. San Pablo les escribe a los cristianos en Éfeso y les dice: «Continuad llenándoos continuamente del Espíritu». En el próximo programa veremos cómo podemos ser llenos del Espíritu. Empezamos el capítulo anterior con Génesis 1, versículos 1 a 2, y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 22, versículo 17, uno de los últimos versículos de la Biblia. El Espíritu de Dios está activo a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice así: «El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida». Dios nos quiere llenar a cada uno de nosotros con su Espíritu. Algunos anhelan esto, otros no están muy seguros de lo que desean, en cuyo caso realmente no tienen sed. Si tú no tienes sed de llenarte más del Espíritu, ¿por qué no orar para recibir esa sed? Dios nos toma tal y como somos. Cuando tenemos sed y pedimos, Dios nos da gratuitamente del agua de la vida.